He leído bastante para este día, orado, mucho hace días que vengo orando, y, y fue increíble porque esto que vamos a compartir es una de las cosas que más me impactaron, pero yo decía, no, pero es Valentine, y está todo el mundo así, como tirando a romántico, ¿no? Y, pero bueno, después lo hablé con Pato y ella realmente me dio el empujón que yo necesitaba, porque yo sí quería decir, no, no, vamos a hablar de otra cosa y vamos a compartir otra cosa y después le empecé a leer porque me había impactado mucho y me había gustado mucho. Me dijo, no, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que compartir y todo. Ahí les están pasando unas hojitas que necesito que las tengan. Muy bien. Entonces, escuchen cómo se llama lo que vamos a compartir. Quiero aclarar algo para los colombianos, venezolanos y de otros lados. Cuando se toma mate, los argentinos les fascina hacer el ruido que a nosotros no nos gusta. Entonces, si lo escuchan un poquito en los mates, el ruido así, que para uno es traumático, en Argentina es cómo estamos disfrutando el mate, así es como se toma. No, no, Sí. pero es que ahí es cuando el mate termina, cuando hace... Ahí que termina. Cuando uno le compartís mate a alguien así y entonces, y toman y hacen así, mirame. El mate está lleno y entonces hacen así. Ah, qué rico, rico. No, no, lo tenés que tomar todo hasta que haga. Eso es una tortura. Muy bien. Escuchen, el amor pelea limpio. El mate, el amor pelea limpio. Y yo creo que es algo inevitable, los conflictos en las parejas, las discusiones, las diferencias. Estaba leyendo algo que me impactó mucho, que decía que cuando hay dos personas que están de acuerdo absolutamente en todas, escuchen esto porque me impactó de verdad, decía que cuando hay dos personas que están absolutamente de acuerdo en todo, son iguales en todo, una de las dos sobra. O sea, una es innecesaria porque, claro, las diferencias nos potencian, las diferencias nos mejoran. eh, esos ruidos que ustedes escuchan de atrás son de producción, ¿ok? Eso está pensado así. Y, y ¿cómo se llama? Entonces, las diferencias nos potencian. Y cuando, claro, uno se casa y después de la luna de miel, uno ya se empieza a dar cuenta en la intimidad de la pareja, de la relación, uno se empieza a dar cuenta de que no va a ser todo color de rosa, que no vamos a vivir una eterna luna de miel. Somos dos personas que ahora nos hemos vuelto una. Y porque se habrán dado cuenta de que empezamos a compartir la misma cama, el mismo apellido, ¿sí? La misma casa, ya empezamos a... Entonces, claro, somos uno y a veces no nos damos cuenta. Cuando yo estaba viendo algo que me decía, y me ha servido mucho, decía, cuando mires a tu esposa, no veas a tu esposa, tenés que ver que estás viendo algo tuyo, es como si vieras tu mano, como si vieras, o sea, no es que vieron que si se te rompe el auto porque es viejo, por lo que sea, uno dice, bueno, así, yo lo cambio por uno nuevo. Pero cuando vos mirás a tu esposa o a tu esposo, tenés que ver como si te estuvieras viendo a vos mismo. Es como tu mano. Vos no vas a, si tu mano se lesionó o se fracturó, no la vas a cortar y la vas a tirar. Vas a implementar todo lo que puedas para poder sanarla, para poder recuperarla lo más rápido posible. Y a mí eso me impactó mucho. Cuando mires a tu esposa, trata de no ver otra cosa diferente que algo tuyo, como parte de tu cuerpo, como parte de tu corazón, como parte de tus órganos, como parte, sí, como si fuera tu mano. Entonces no te vas a cortar la mano, la vas a tratar de, la vas a tratar de recuperar, la vas a tratar de arreglar, la vas a tratar porque es esencial dentro de tu vida.
Eso significa mucho cuando Dios dice que somos uno, somos la misma persona. Es increíble. Ese es el misterio, y es fascinante. Entonces, claro, cuando la pareja ya sale de la luna de miel, algunos, es que tengo una yerbita ahí. El otro día hablaba, me decía, no, ahora cada vez que uno va a toser tiene que explicar por qué tose. ¿Eh? Bueno. Entonces, decía que hay algunas personas que aún nosotros hemos dado consejería a mucha gente y yo le he dado consejería a gente que ya en la luna de miel se han matado. Pero bueno, cuando empiezan estas situaciones, o sea, es inevitable los conflictos. Los conflictos son inevitables. Yo creo que cada uno de ustedes en las parejas se habrá dado cuenta. Se habrá dado cuenta de que no es fácil. No es fácil, porque estás tratando con la relación más importante después de la relación que tenemos con Dios. Y yo veo que yo despierto en Patricia quizás lo que nadie puede despertar, tanto bueno como malo. Y ella despierta en mí lo que nadie puede despertar, tanto lo bueno como lo malo. Entonces a veces me he encontrado con el Silvano que no me gustaría ser en una discusión. Y eso es inevitable, pero entonces cuando vos te das cuenta de que eso es inevitable, el tema es que hay muchas parejas que no lo están superando. Y no es tan complicado. El tema es que cuando lo ves tenés que empezar a apropiarte de lo que empiezas a ver, que realmente cuando Dios te pone algo delante, decís, wow, esto es, yo debo trabajar esto. Y bueno, debo hacerlo, nadie me impide que yo lo haga. Así es como tiene que ser, ¿ok? Para que aprendan. Entonces, hoy queremos hablar un poquito acerca de eso. Porque acá no hay ninguno que diga, no, yo la verdad me voy a ir porque la verdad no tengo ningún conflicto en mi matrimonio. Bueno, si hay alguno así, bueno, ya siéntase en libertad de poder salir, de poder irse, porque usted no tiene problema, esto no es para usted, ¿sí? Entonces, la idea que queremos tocar es darle tips, darle armas en este mate de cómo usted puede superar conflictos, porque los vamos a tener. O sea, es inevitable decir, por más que a mí no me gustan los conflictos, y yo creo que a nadie le gustan los conflictos, pero se dan, y por mucho tiempo también no los supe manejar, y uno tiene que ver, tiene que aprender, orar, ayunar. O sea, yo al menos digo, bueno, yo no me quedo quieto. Si yo me doy cuenta de algún defecto fuerte mío, inmediatamente ayuno, inmediatamente oro, tengo que pelearlo con Dios. Y bueno, Pato ayuna ahora, pero también estudia, mira, lee. Yo no leo tanto, pero leo. Sí, veo, escucho todo el tiempo. Entonces, yo al menos me he dado cuenta que sí se puede superar, que sí podemos aprender a enfrentar las situaciones, los conflictos, y de eso se trata esto, de pelear limpio, aprender. Allí en esa hojita que la verdad debo felicitar a nuestra gente de producción, porque yo lo tenía ahí, digo, no, pero a mí me da cosa que la gente no lo vaya a tener, porque se lo vamos a decir y no se lo van a acordar. Entonces, es bueno que ustedes lo vean porque pelear limpio, escuchen, sencillamente significa cambiemos las reglas de juego. ¿Sí? Cambiemos la manera, cambiemos las armas con las cuales peleamos, cambiemos la manera, cambiemos la forma. Pongamos reglas que generalmente no las tenemos y que deberíamos tenerlas. Y para eso hay que sentarse y hablar. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos compartir de esas cosas, especialmente porque los conflictos están. Ya le digo, nadie tiene el poder como tu esposa de sacar lo mejor o lo peor tuyo.
Y nadie tiene un mayor poder que tu esposo para sacar tu mejor versión o tu peor versión. ¿Alguno está de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? Es la realidad. Entonces no lo podemos, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Y hay cosas en la Biblia que son claves, y puedes ir mirando mientras tanto, que son las que vamos a hablar hoy, que son muy importantes para pelear limpio, es tener estas claves que dice la palabra de Dios y estar dispuestos a obedecer, no movernos por sentimientos, sino por obediencia. Y para esto tenemos que ser tremendamente intencionales, porque hay consecuencias cuando no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Hay un fruto muy bueno cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no sé cuál es el primero. Antes de entrar esto, quiero compartirles esto. Si ustedes, bueno, no veo que estén como así mucho para tomar nota, pero trate de grabarse esto. El tercer elemento, dígale a su esposo, el tercer elemento. Nunca te olvides del tercer elemento. ¿Qué significa el tercer elemento? Dios ha hecho todo trino. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de eso. Aún Él es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así todo lo que baja de ahí es todo. Todo es así, todo. El agua líquida, sólida, en vapor, o sea, todo. Y cuando nosotros vamos al ser humano, vieron que la palabra de Dios dice que Dios nos bendice en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Somos trío. Entonces, claro, nuestro espíritu conecta con Dios, nuestro cuerpo conecta con todo lo material aquí, y nuestra alma es lo que nos sirve para relacionarnos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra alma, como todas las otras partes, son trinas. El alma de uno está formado por emociones, pensamientos y voluntad. ¿Sí? El tema que yo he visto, y Dios me lo dio en una consejería y yo lo estaba analizando hoy, es que la mayoría de las personas cuando presentan conflictos tratan de arreglarlo a través de la parte emocional y a través de la parte mental. Entonces, no, es que yo pienso que las cosas tienen que ser así. Es que yo siento que esto hay que hacerlo de esta manera. Pero se están olvidando del tercer elemento. Por eso yo le puse a esto tercer elemento. Porque el tercer elemento es la voluntad. El alma es voluntad, emociones y pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? La voluntad, estos dos, emociones y pensamientos, son fluctuantes, primero. Segundo, son el área donde el enemigo puede trabajar, donde el diablo puede trabajar, y trabaja efectivamente allí. Entonces uno tiene pensamientos vieron que a uno viene y dice, no, yo quiero matarla, yo quiero matarlo. Sí, o sea, humanamente uno no desea eso, pero en los momentos difíciles, ahí el diablo te tira la cañita a ver si enganchás, y le mandás un plato por la cabeza al esposo o a la esposa, y entonces pensamiento. Entonces uno dice, no, es que... Y entonces yo siento ya, tiremos toda esta basura, esto no tiene salida y yo ya no siento nada, yo no siento. El tema es que los sentimientos fluctúan, no son confiables. Y lo que uno piensa hoy, mañana piensa diferente. Tenemos que alinear lo que sentimos y pensamos, especialmente con la palabra de Dios. Cuando sucede eso, todo es más fácil. Pero a veces, cuando no sucede eso, que lo que pensás y lo que sentís no está alineado con la palabra de Dios, vos decís, bueno, entonces no lo puedo hacer. Sí lo puedes hacer, pero tenés que funcionar a través del tercer elemento, que es la voluntad. La voluntad es lo que nosotros hacemos. Ningún demonio puede meterse adentro tuyo porque está Jesús en tu corazón para hacerte hacer cosas que vos no querés hacer. Pero cuando una persona no es cristiana, yo recuerdo, déjeme que le cuente esta historia, fuimos a jugar con uno de los equipos de Fair Play a Brasil. Creo que fue nuestro primer o segundo viaje, primer viaje. Y eran 17 chicos, en el grupo iba un cristiano y medio. O sea, había un cristiano y el otro, ahí. Ustedes entienden lo que digo, ahí. Y 15 de chicos que eran de Fair Play, pero no eran cristianos. Pero todos los días, todas las noches, como estábamos en un aula de colegio, yo compartía con ellos palabra, oraba con ellos, y bueno, hacíamos todo lo que uno generalmente hace en los viajes con ellos. Y una de las noches, un chico que le decían, el sobrenombre era Chiqui,
y le decían Chiqui Drácula, porque tenía como 2 dientecitos ahí. Y entonces, no sé por qué, es que vos sabes de quién te hablo. Entonces, pará, me está dando un mate atrás del otro como trompa de loco, esperá. Como cachetada de loco, uno atrás de otro. Ta, 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 ta. Entonces Chiqui Drácula estaba, no voy a decir Chiqui le voy a decir Chiqui, estaba ahí durmiendo, ellos dormían todos, estábamos en un colegio con todos los demás equipos, y nosotros, los chicos de nuestro equipo estaban en el salón de al lado y nosotros estábamos con los profesores en el salón siguiente. Y de repente a las 2 de la mañana entra uno de los chicos corriendo y me dice, profe, Silva, ven que Chiqui está mal. Imagínense, corriendo. Llego ahí y Chiqui estaba como convulsionando. Pero realmente no era una convulsión. Cuando yo me senté en la cama, yo vi que ahí había algo más que una situación física. Había una situación espiritual. Entonces yo le dije a los chicos, bueno, miren que todos los días hemos estado orando, hemos estado hablando. Lo único que les voy a pedir es una situación. No se preocupen, esto es algo espiritual. Yo voy a orar y quiero que ustedes me apoyen en oración. Y claro, estaban todos asustados. ¿Vieron cuando uno está asustado? Sí, Señor, por favor, ven aquí ahora. Cuando uno está asustado, chao, es el más creyente del mundo. Entonces, claro, ellos empezaron a orar y yo empecé a orar, le puse mi mano, recuerdo, en el pecho a Chiqui y automáticamente hizo así. Y se le empezaron a doblar las manos y todo, y ahí ya así todo, ya estaban todos pegados contra la pared, escondidos, abajo de las camas, todos asustados. Y bueno, yo me acerqué ahí, sí, tomé autoridad en el nombre de Jesús, oré por él, y después de unos 10, 15 minutos de estar orando ahí, él fue libre. Y se despertó y él no se acordaba de nada. Acá hay muchos colombianos, ¿recuerdan la matanza que hubo en el restaurante Poseto? ¿Sí? Ese muchacho, después cuando lo agarraron, él decía que él no se acordaba de nada. Dicen, pero ¿cómo ahí están los videos? ¿Cómo que no? A veces cuando uno no está, cuando la posesión es algo real en el ambiente espiritual, pero no sucede con cristianos, sucede con gente que no tiene a Cristo. Entonces, claro, después que pasó todo eso, él, bueno, ya después durmió toda la noche. Al otro día, cuando yo fui a compartir, estaban todos así. Y hablé 2 o 3 palabras y uno levantó la mano y entonces le digo, sí, contame. Y dice, y la primera pregunta fue así, dijo, ¿qué pasó anoche? Entonces yo un poquito le contesté y antes que terminara de responder me dice, ¿cómo hago para que eso no me pase a mí? Después yo me enteré que la mamá de Chiqui hacía brujería, la abuela también, o sea, tenía ahí había algo espiritual fuerte. Y entonces yo le dije, bueno, para que esto no les pase, tienen que tener a Jesucristo en su corazón. Y ahí oré y todos recibieron al Señor. Y en ese viaje, de ahí salieron muchos líderes de nuestra iglesia, jóvenes, fuertísimos. Aún hay pastores hoy en día que son pastores, hoy en día de chicos que fueron en ese viaje. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque cuando uno a veces, uno dice, claro, se te mete un demonio y te hace hacer cosas, uno dice, no, pero yo no me acuerdo que haya matado a alguien. Sí. Y están todos los videos con el tipo con el hacha ahí. ¿No? Pero claro, cuando pasan estas cosas espirituales, cuando vos sos cristiano, nada, ningún demonio, ni siquiera el mismo diablo, puede venir y hacerte hacer cosas que vos no querés hacer. El tercer elemento de un cristiano es intocable. Es aquello que te permite obedecer aun cuando no lo sientas, porque Dios lo dice. Aun cuando no estés de acuerdo mentalmente porque no lo entiendo, pero te permite obedecer, porque nada te puede privar a hacer lo que tenés que hacer. Yo de repente no siento, debo ir al baño. No es porque tenga ganas, debo ir al baño. Entonces, pero yo siento que no. Pero si es lo correcto, yo puedo hacerlo. Podés perdonar, aunque no lo sientas. Aunque no estés de acuerdo. Aunque mentalmente el diablo te esté diciendo, no se lo merece, no se lo merece. Podés hacer lo correcto. El tercer elemento es clave. Pero nadie habla de eso. Todo el mundo es lo que sienten y lo que piensan. Pero son los 2 elementos que el diablo manipula y son muy fluctuantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, claro que podemos. Podemos enfrentar, podemos hacer las cosas, podemos obedecer, podemos hacer lo correcto. Tenemos el dominio propio, Dios nos lo ha dado.
Y ahora en la vida, el éxito que nosotros tenemos en la vida depende mucho de hacer lo que tenemos que hacer. No sé si ustedes querían todos los días ir al colegio. No Yo sé sí, me sí. imagino que ustedes eran, yo no quería ir todos los días a clase de 7 en la universidad, pero uno quiere llegar a una meta, uno quiere hacer algo y para eso tiene que hacer pasos con su voluntad a pesar de sus sentimientos. Si nosotros en nuestras relaciones nos basamos en lo que yo siento y no en lo que debo hacer, pues también así como en la vida, si nos basamos en lo que yo siento, pues nosotros sentiríamos estar todos los días en la playa, de pronto rascándonos la barriga y mirando para el techo, para el cielo, pero la vida para tener éxito depende de pasos que hagamos con nuestra voluntad. Y así es en todas las áreas de nuestra vida. Pero nos han enseñado que en nuestras relaciones tenemos que hacer lo que sintamos, lo que pensamos, y no hacer lo que debemos hacer y tomar autoridad y hacer con nuestra voluntad lo que va a hacer que nuestro matrimonio crezca. Entonces es muy clave este tercer elemento, es clave en la vida, pero nos han enseñado, yo ya no siento, entonces yo siento esto, yo siento, yo pienso, y también necesitamos entender que Dios sabe cómo es el mejor manual para nosotros y Él tiene la sabiduría que si utilizamos lo que Él nos dice, vamos a tener éxito sin falla alguna, vamos a tener éxito, pero tenemos que hacer lo que Dios dice. Así es. Lo que le decía a Eduardo y a Ananías, el hombre, Dios nos dice que debemos amarlas. Punto. Ahí no hay nada más que hablar. Lo dice, lo hago. Tengo que trabajar en eso. Todo lo que cada uno debe hacer, hay que hacerlo. No, pero que yo creo, yo pienso. No, 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 no. El tercer elemento, nunca se lo olvide. Dígale que está al lado suyo, no te olvides del tercer elemento. Lo tenés dentro, es parte de, es parte de nuestra alma, ¿sí? Voluntad, emociones y pensamientos. Ahora, ¿por qué le compartimos esto? Porque lo que viene, de repente va a decir, pero que esto es muy difícil, pero podés hacerlo. Porque acordate del tercer elemento, lo podés hacer. Es que yo no lo siento, sí, pero lo podés hacer. Podés hacer lo correcto aunque no lo sientas y aunque no lo entiendas, podés hacerlo. Lo podés hacer. El tema es que las bendiciones y las maldiciones en nuestra vida se desprenden de lo que yo hago, no de lo que pienso, no de lo que siento, sino de lo que yo hago, de lo que actúo. Las acciones son las que producen bendiciones, ¿o no? Porque no hay más. Vos podés hacer dos cosas, lo bueno o lo malo, no hay más, no existe más. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué hace el diablo? Sabe que no puede tocar el tercer elemento, pero lo manipula a través de las emociones y a través de los pensamientos. Por eso ustedes conocen y dicen, no, esa persona, mirá, pobrecito, se suicidó. ¿Cómo hizo? ¿Por qué se suicida una persona? Porque el diablo ha hecho bien su trabajo a través de las emociones y a través de la mente. Cuando una persona piensa que ya no tiene sentido la vida, cuando siente que está solo y que mejor es morirse, wow. Por eso es que es tan peligroso. El diablo manipula el tercer elemento a través de los pensamientos y las emociones, pero la palabra de Dios lo fortalece. La palabra de Dios fortalece este tercer elemento y podemos hacerlo. Por eso tenemos allí una lista que vamos a ir compartiéndola. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo para poder salir victorioso, para poder como pareja tener éxito en una discusión, porque las van a ver, los conflictos van a existir? ¿Cómo hacemos para salir enriquecido de esto? Ok, la manera más sabia es aprender a pelear limpio, es aprender estableciendo reglas de juego que sean saludables. O sea, tener algo, o sea, porque en el momento no va a salir, en el momento solo nos sale orgullo, nos sale bronca, nos sale enojo, nos sale ira, pero si ya tenemos preestablecido algunas reglas, wow, nosotros cuando lo leíamos decíamos, wow, hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay dos reglas, dos clases de reglas, las personales y las de pareja. Entonces quiero que compartamos, ahí las tienen, miren, son ideas, ¿ok? Son ideas que usted puede implementar o no. Si usted tiene alguna mejor, impleméntela o súmela a esa regla. Quiero que la primera la lea Pato. La primera, Porque nunca, yo sé que Dios le habló a través de...
Léeme la primera. Por favor. Nunca mencionaremos el divorcio. Y yo le comentaba, mis papás vienen, yo vengo de un hogar de papás divorciados, y para mí, al tener esa puerta abierta, se me venía muy fácil la palabra divorcio. Y no era una opción que no contemplaba. Tuve que romper, realmente pedir perdón, pedirle perdón a Dios, porque para mí era algo normal. O sea, fue algo normal, y también porque uno tiende a repetir las acciones, a repetir lo que nosotros vivimos. Entonces me tocó un día pedirle perdón a Dios y decirle, no fue un pacto con Silvano, fue un pacto delante de ti. Y realmente Dios fue contigo Dios, no fue con él. Y pedirle perdón. Fue a raíz de escuchar una canción en la radio, y la canción es de Rabito, que dice, un pacto ante Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. Cuando escuché esa canción, salió en la radio, le pedía perdón a Dios. Y necesitamos pedirle perdón a Dios. Si de pronto para nosotros esa es una opción normal, porque no es normal. Es un pacto muy importante y es un pacto sagrado. Fue un pacto delante de Dios. Y hay unos que dirán, yo no lo he hecho, entonces háganlo. Y otros dirán, lo hice como un estado civil. También fue un pacto. Fue un pacto muy importante. Y entonces Y una cosita, decíamos, cuando peleamos, nunca mencionar el divorcio. una cosita acerca de ese punto. Quiero que tengan en cuenta esto, porque no es un dato menor. Estas cosas, como por ejemplo, bueno, entonces divorciémonos. Eso nunca sale cuando estamos felices, cuando estamos contentos, cuando estamos compartiendo algo delicioso. ¿Cuándo salen esas palabras? En el conflicto, cuando estamos enojados. Entonces, no es algo menor. Nunca le des demasiada importancia a las cosas que pueden llegar a salir en un momento como ese. O sea, no le des importancia después. Uno debe tener cuidado, obviamente, siempre con las cosas que uno dice, pero no podemos evitar la realidad de que en esos momentos puede llegar uno a decir algo como esto. Entonces divorciémonos. Uno sabe que en el momento, porque hay gente que se ha divorciado así, como ya lo dijo, entonces hagámosle. Wow. No es que oraron, miraron, estaban en paz, felices, amándose y dijeron, bueno, mejor es cada uno por su lado. No, pilas. Segundo, no traeremos a colación temas del pasado y sin relación. Generalmente el diablo usa el pasado. Dígale eso que está al lado suyo. El diablo va a usar tu pasado, mi pasado, para perturbar nuestro presente. Ahora, ¿qué pasa? Hay momentos en los cuales, en cierta situación, han pasado cosas antes en esa área, en lo que el tema que se está tocando, y bueno, hay que hablar, se puede hablar. No es que no se puede hablar, pero no es que en cualquier discusión, sí, pero vos acordate que cuando empezamos y... Ok. Entonces son reglas, o sea, pero estas tienen que ser preestablecidas, o sea, no vamos a traer a colación los temas del pasado que no tengan que ver con lo que estamos hablando. Si estamos hablando de nuestros chicos, de nuestros hijos, bueno, hablemos de nuestros hijos y seguramente habrá cosas de atrás que las tenemos que hablar y si hay que solucionar, se solucionan. Pero si estamos hablando de los hijos, no saquemos el tema del trabajo. Sí, sin relación. ¿Sí captan eso? Sí, ¿no? Entonces son reglas de juego, cosas que van a servir en el momento del conflicto. Si uno las tiene, las tenemos que tener anotadas. Nunca pelearemos en público ni frente a nuestros hijos. Ese es un tema fundamental. Sé que quizás a alguno de ustedes le ha pasado, porque pasa a veces pasa en el momento y en el lugar que no debería pasar y en ciertos momentos se puede llegar a volver, fue inevitable que sucediera eso en ese momento. Ok, pero a partir de hoy empecemos algo nuevo. Podemos hacerlo.
Dios es un Dios de segundas oportunidades. O sea, que ellos no tengan que pasar por esos momentos a partir de hoy. ¿Amén? ¿Sí o no? Lo podemos hacer, pero tiene que ser una regla de juego. Tenemos un conflicto, listo, hablemos los dos a solas y arreglemos las cosas y ya, pero que no delante de la gente ni delante de los hijos. No importa si ya pasó, eso déjelo atrás y a partir de ahora vamos a hacerlo diferente. Y el cuarto, nos tomaremos un descanso si el conflicto alcanza un nivel peligroso. Bueno, Nos estamos tomando un descanso. Sí. Sí. Un mate, dame un mate, por favor. Nosotros, wow, se fue. Un mate, por favor, para el medio del descanso. Pero es muy importante que por los dos se pongan de acuerdo o cuando ven que la cosa se empieza a escalar, parar, irse cada uno a un lado y tratar de orar en ese momento, de pedirle a Dios sabiduría, de realmente, si las cosas están escalando, necesitan parar. Hay personas más difícil que otras, pero necesitamos tomar nuestra voluntad. 5. Cuando la situación se pone complicada, tomo un mate. Nunca tocaremos al otro para hacerle daño. Yo creo que eso es algo fundamental. Vivimos en un tiempo donde ha habido mucha violencia. Hay hombres que aún no quieren hacerlo, porque no está en su corazón hacer, pero cuando sale el tema de la discusión y el conflicto, muchas veces terminan ahí. Lo que Pato decía recién, ¿sí? Los patrones se repiten. A veces tenemos papás o hemos tenido papás que han sido violentos. Y si no entendés que ese patrón espiritual hay que cortarlo, lo terminamos repitiendo por más que uno diga yo no quiero vivir así. O sea, corres el peligro. Entonces con Dios podemos cortar esas cosas. Podemos cortarlo. A veces no es, yo creo que ninguno de nosotros quiere obviamente ser presa de la violencia. Pero cuando venimos con violencia de antes, el patrón se puede repetir. Entonces, cuando terminemos, vamos a orar por eso. ¿Sí? Y normalmente se repite si juzgaste a tu papá. Si tú juzgaste a tu papá y dijiste las palabras como nunca le haré eso a una mujer, son hombres que terminan haciéndolo porque hay que romper ese juicio y romper ese pacto que hicimos verbal. De pronto en esa impotencia, entonces muchas veces terminan haciendo lo mismo que sus papás hicieron y que tanto los lastimó a ellos. Entonces es a causa de juicios y a causa de pactos que hicieron en un momento de mucha angustia y terminan pegándole también a sus esposas igual que sus papás. Entonces tenemos que cortar eso y lo hacemos al final. Y lo mismo con el alcohol o con otras situaciones y todo eso. El sexto, nunca nos iremos a dormir enojados. Ahí lo tienen, ¿no? En la hojita está, después para que ustedes lo analicen y si se ponen de acuerdo lo puedan trabajar. Nunca nos iremos a dormir enojados. Yo me he ido a dormir un par de veces enojado. Porque uno sabe que no está bien. Y yo debo reconocer que, ¿por qué me fui enojado? Me fui tan enojado sabiendo que no debía irme a dormir enojado por orgullo. Porque ahí es toda una cosa tan fuerte y claro, yo obviamente me sentía mal y no está bien y bueno, al otro día uno pide perdón y todo el cuento, pero pero también he vencido y hay muchas veces que Pero por mucho tiempo el mismo orgullo le evitaba pedir perdón. Uh-huh. Entonces es el mismo ciclo que muchas personas, tanto hombres como mujeres, pueden tener orgullo. En nuestro caso, yo no soy orgullosa y me centro mucho en obedecer a Dios y siempre quiero no dormirnos enojados. Pero, ¿qué pasa cuando los dos son orgullosos? Wow. Y los dos no quieren obedecer a Dios por el orgullo. Entonces esto es una bomba de tiempo fuertísimo
que va evidentemente a destruir el matrimonio, y es el orgullo. La raíz es orgullo. Yo sé que alguno de ustedes está diciendo, pero ¿cómo? ¿No era que el pastor era perfecto? No. Uno vive sabroso el matrimonio cuando no es perfecto y enfrenta y trabaja en las cosas que uno tiene que trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar en eso. Hay esperanza, sí lo podemos hacer bien, sí lo podemos hacer bien. Entonces, Estas son algunas de las metas, de los límites, de esas reglas saludables que podemos empezar a implementar. Usted puede poner otras, si quiere puede poner esto, de verdad lo quise y le doy gracias a la gente de producción que lo pudo imprimir a tiempo récord, porque hoy se lo pedí, porque hoy tomé la decisión de decir, no, lo vamos a compartir y la gente se va a olvidar. Entonces ahí ya lo tiene, ahí ya no tiene excusa, ¿ok? Entonces, y me fascinaron a mí de manera personal porque a veces yo me he dado cuenta que soy una persona que no me cuesta ir a la intimidad con Dios. O sea, no me cuesta enfrentarme con Dios y decirle la embarré, tengo que trabajar en esto, estoy débil con esto, no me gusta, esto no me gusta cómo reaccioné de esta manera. O sea, yo voy a Dios, yo voy a Él y en intimidad, o sea, yo sé que Él puede y con Él yo puedo hacer cualquier cosa y todo lo puedo, eso no hay duda. Entonces eso me fascinó esta parte, porque estas son como los límites personales, aquellas cosas que tenemos que trabajar de manera personal, también lo pusimos ahí. Miren esto es fascinante porque miren, dice el límite 1 o la regla número 1 dice, escucharé antes de hablar. ¡Wow! Cuando uno tiene esa regla personal y va a haber un conflicto, uno dice, bueno, yo voy a escuchar. Antes de hablar, antes de decir cualquier cosa, antes de pegar un grito, antes de salir corriendo, antes de hacer algo que no tengo que hacer, voy a escuchar antes de hablar. Si es una regla, lo voy a hacer. Y dice allí la palabra de Dios, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. El segundo punto dice, abordaré mis propios problemas con franqueza. Dice, ¿y por qué miras como la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo? Yo creo que en eso es fundamental que nosotros podamos enfrentar en intimidad las situaciones que uno ve que necesitamos trabajar con Dios. Yo siempre digo el lado oscuro, y sí, hay que trabajar con el lado oscuro, porque tenemos que ser íntimos con Dios. Y Él lo conoce, Él lo sabe, Él sabe todo. Y podemos obrar de una manera diferente, podemos vencer las debilidades, se pueden volver fuertes nuestras debilidades, pero es con Dios. Si vos querés decir algo ahorita. Sí, es muy importante que nosotros en medio de un conflicto podamos decir, Señor, revélame mi error. Que yo no esté mirando la paja y el error, la paja mientras yo tengo una viga. Y cada uno se pone terco mirando su posición, pero necesitamos decirle rápido, por favor, escuchar más y también estar dispuesto a decir en qué estoy fallando yo para que esta situación se esté presentando. Eso es lo importante. Y el último puntito, usted pueden agregar otros que usted quiera de manera personal, dice, hablaré con dulzura y no levantaré la voz. Este es un punto bravo. Para mí es un punto fácil. Para ella no es un punto fácil. Porque es colérica. Yo todavía llevamos 30 y pico. Tengo una vocecita suave. 30 y pico años de casado y no sé dónde tiene la perillita del volumen. Y miren que la conozco. No la encontré, hermano. No sé dónde está. No le puedo bajar el volumen. Dios mío. Y encima tenemos 5 hijos y de los 5 hijos... A él no le puedo aumentar el volumen. Y hay 5 hijos que tienen... Hay 4 que salieron con ese timbre de voz. Que uno va en el auto y dice... Shh, shh, shh. Yo voy torturado. Cuando está Marco, Timo, Pato... No. Y encima tenés a David, que David casi no habla, pero de repente está hablando y te hace... Se manda una nota por allá al lado de tu oreja, lo querés matar, pero así es. Entonces, ¿ok? Bueno, trate, por favor, ¿sí?
Como yo le digo a algunos, cuando hago en Fair Play con los ejercicios de fútbol, le digo, yo sé que hay cosas que de repente los chicos no la pueden hacer, le digo, miren, no quiero que lo hagan, solo quiero que lo intenten. Inténtalo, yo me conformo con que lo intentes. Hablaré con dulzura y no levantaré la voz. Dice, la suave respuesta aparta del furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Entiéndalo, por favor. Porque yo sí era una persona que me molestaba muchísimo, muchísimo cuando ella levantaba la voz. Mal, yo me ponía mal. Ahí sí, como decía mi mamá, pareces un burro, te empacaste. Porque los burros, en Argentina dice se empacó, quiere decir que se ponen ahí, no quieren caminar y vieron que los burros no los mueve nadie. Cuando el burro dice no camino más, no camina más. Entonces mi mamá me decía eso. Entonces, y claro, y a mí me molestaba mucho, pero le estoy hablando de esto, Dios me lo habló hace como, 15 años, quizás, más o menos sí. Y fue una bendición para mí, porque pues yo estaba orando y le decía, Dios mío, me molesta, a mí no me gusta que me hable así, que me levante el tono de voz así, no me gusta. Y Dios ese día, yo estaba solo, estaba bastante frustrado y necesitaba hablarlo con Dios. Y Dios gentilmente me dijo estas palabras. No me pregunte cómo fue que yo lo escuché, porque cuando Dios te hable, vas a saber que es Él, pero no vas a saber contar cómo fue exactamente que te lo dijo. Entonces, Dios me dijo, a ver, bueno, ok, hablemos. ¿Por qué pretendés que Patricia hable como tú? ¿Perdón? Tú eres flemático, ella es colérica. Ella no va a hablar como tú. Yo la hice así. Entonces yo le dije, Señor, yo le dije, ok. Es que a veces uno de colérico es difícil para uno hablar. Es que te quiero contar, estoy muy mal. La situación que estoy viviendo es difícil. No, uno es diferente, uno es expresivo. Sí. Uno tiene que contar, es que esto me molesta. Y hay ¿cuántas que hacer toda expresivas? la expresión. ¿Cuántas expresivas hay aquí? Sí, Levanten hay la mano las expresivas expresivas. ¿Cuántos expresivos hay aquí? A ver los expresivos. Y entonces el hombre quiere, perdón, quiero hacer una moción. Esto me molestó. Pues yo me acuerdo que tenía una en la universidad que yo la veía toda la clase. Yo estaba en la clase y yo era así, ya me mole. Y ella era. Y yo la miraba una hora después. Entonces hay unas personas con una personalidad así, que hablan todo así, me encantan, las admiro muchísimo. Pero la verdad no, es imposible tratar de mostrar emociones que son fuertes de una manera tan pacífica y tan tranquila. Entonces, gracias a Dios, Dios le reveló porque Sí, es muy difícil. gracias. Para mí fue algo increíble. Me dijo, no esperes, ella no va a hablar como hablas vos. Y cuando nos reunimos nuestra familia, que es todos Oh. coléricos, todos pensarían que estamos peleando, estamos expresando eso que no parece- nos gustó la comida o lo Parece que un sea. gallinero que le soltaron un gato adentro. No, eso es una gritería. Yo estoy así. Me voy al baño 1 hora. Entonces, y Dios me dijo eso, no pretendas que ella hable como tú hablas. Yo la hice así, yo la hice colérica. Entonces yo le dije, bueno, Señor, la culpa es tuya. No, pero después, y yo le dije a ella, mira, Dios me mostró esto, quiero que sepas que te podés manifestar como quieras conmigo, entiendo que sos así y que no me estás ofendiendo, sino que hablas así, o sea, los coléricos hablan así, tienen la voz, tienen el timbre de voz alto, no sé, ¿sí? Nacieron así, Dios los hizo así. Entonces tratemos, pelear limpio significa sencillamente cambiar de armas. O sea, soltemos las armas del diablo y si vamos a discutir, hagámoslo con la dignidad, hagámoslo con las armas que Dios nos ha dado. Si tenemos reglas preestablecidas, nos va a ayudar mucho. Nos va a dar realmente no va a evitar que haya conflictos, porque siempre hay conflictos por alguna u otra situación. ¿Sí? Que pasan, porque las cosas pasan y porque no somos iguales y porque vemos las cosas diferentes, aunque nos amamos
y somos hijos de Dios y los dos oramos y los dos ayunamos, pero somos diferentes. Vemos las cosas diferentes, reaccionamos a una velocidad diferente. Hay veces que ella quisiera que yo hiciera esto ya, pero yo lo hago a otra velocidad. Tranquila, yo lo voy a hacer. Ella sabe que a mí me fastidia cuando me dice, no, por favor, tráeme el plato. Y yo miro el plato tranquilo ahí y ella va corriendo hacia el plato. Me provoca cruzarla a la altura de la rodilla, no saben. Me provoca tirar una plancha a la altura de la rodilla. Y le digo, ¿sabes que eso me molesta? Yo lo voy a hacer, tranquila. No, pues yo no lo hago porque No, yo para sé. molestarlo, sino que sí, voy a una velocidad ¿Cómo le dicen en poquito Colombia a esas intensa, personas? intensas. Ah, sí, No lo puedo decir. Sí, claro, no puedes. Yo me doy cuenta que a veces se ríe porque se da cuenta que está haciendo. Dice, no, tráeme la escoba y ya va corriendo a buscar la escoba. Ya digo, sí, agarra la escoba, no me importa. Miro por otro lado y ya fue. Cosas que pasan. Entonces tratemos de implementar estas cosas, de que peleemos limpios si hay una discusión, bueno, listo, hablemos y hagámoslo de una manera correcta. Listo. Queríamos compartir eso con ustedes en el mate en vivo. Mira,